Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Morales Salinas, trabajo en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En esta ocasión vamos a revisar la patología del sistema muscular. Parte de este tema de importancia es precisamente generar carne de buena calidad para el consumo humano. Para esto tenemos que tener animales sanos. Esto es, entre otras cosas importantes que vamos a tratar en este tema. Para ello tenemos que recordar muy brevemente cómo está constituido el músculo esquelético. El músculo esquelético, histológicamente, está constituido por unos fascículos que en su interior encontramos a las fibras musculares. Las fibras musculares están rodeadas por un endomisio y todo lo que rodea a esos fascículos se denomina perimisio. En esta imagen también observamos aquí unos axones mielínicos que son parte ya del funcionamiento, una interacción entre el sistema nervioso y el sistema muscular para la contracción muscular. Recordamos también brevemente que la unidad anatómica y funcional del músculo es la sarcómera. La sarcómera está constituida, aquí vemos una imagen de microscopía electrónica, está constituida por fibras de actina y de miosina que sirven para la contracción muscular. Cada sarcómera está dividida por una banda, en este caso, que se llama banda Z. Dentro de las alteraciones del desarrollo congénitas del sistema muscular, vamos a hablar de estas, como son la mioclonia congénita, la hipoplasia miofibrilar o el splay-leg, la paresia espástica y la hiperplasia muscular, o también conocida como doble músculo. Vamos a empezar con la mioclonia congénita. Esta enfermedad tiene sinónimos, también se le conoce como tremor congénito o cerdito bailarín, de acuerdo a los signos clínicos que presentan estos animales. La etiología en los lechones es multifactorial y bueno, se sabe que puede ser una secuela de la vacunación contra enfermedades virales en la mama gestante, así como, por ejemplo, intoxicación con micotoxinas o deficiencia de colina en las hembras gestantes. Esto va a provocar este problema en sus productos. ¿Cómo se caracteriza esta enfermedad? Se caracteriza por temblores persistentes de los músculos esqueléticos, que generalmente estos temblores o mioclonias comienzan en la cabeza, posteriormente en el cuello, en el tronco y finalmente en las extremidades. En una imagen pues es difícil realmente valorar esta condición, porque lo que vamos a observar más bien clínicamente es que los cerdos tienen contracciones musculares constantes. En esta imagen parece que está como desenfocada, pero es que estos cerditos están temblando prácticamente, tienen contracciones musculares constantes. Otra alteración del desarrollo del sistema muscular es la hipoplasia miofibrilar, o también se le conoce como splay-leg. En ella lo que sucede es que existe una hipoplasia de los músculos esqueléticos que principalmente se va a ver reflejado en las extremidades pélvicas. Puede afectar también a otros músculos, a las extremidades torácicas, pero se ve más reflejado en las extremidades pélvicas. Los animalitos nacen y van a tener los miembros pélvicos abiertos. Esto les va a provocar dificultad en su movimiento, dificultad de desplazarse, no van a poder levantarse, y entonces esto les puede provocar que no coman suficiente, no pueden alcanzar a su mamá tan fácilmente, y por otro lado, como tienen una dificultad en el movimiento, su mamá los puede aplastar. Entonces son algunos inconvenientes. Esta enfermedad es reversible, que quiere decir que, bueno, que los clínicos que tratan esta enfermedad
sobre todo en los lechones, o bueno, también en otras especies, lo que hacen es juntar los miembros pélvicos con una atadura y entonces mientras el animal va creciendo, la hipoplasia va desapareciendo, los músculos se van desarrollando y llega un momento en que estos ya pueden levantarse y ya pueden desplazarse. Entonces esta condición afecta a los cerditos, pero también se ha visto en otras especies como bovinos, conejos, perros, felinos y aves. Aquí vemos algunas imágenes de este problema en los lechones. Son lechones que, bueno, tienen los miembros pélvicos abiertos. Aquí se alcanza a apreciar también, no se pueden levantar, no se pueden desplazar, no se pueden alimentar fácilmente. Y este es un ejemplo de cómo en algunas ocasiones los clínicos realizan una atadura para juntar los miembros pélvicos y mientras el animal se desarrolla, el problema va desapareciendo progresivamente. Aquí tenemos otras imágenes en otras especies, en un perro, en un conejo, por ejemplo, en un ave, también se llega a presentar. Otra de las alteraciones congénitas es la llamada paresia espástica. Esta condición también se le denomina contractura del tendón de Aquiles. ¿En qué consiste? Bueno, eso es una sobreextensión del tarso debido a una espasticidad de los músculos gastrocnemio y flexor superficial de las falanges. ¿Esto qué quiere decir? Que los miembros pélvicos los va a tener extendidos constantemente. Por lo común es unilateral en los miembros pélvicos y aparece varios días o a veces en una semana, 2 semanas después del nacimiento. Esta condición patológica se ha apreciado con mayor frecuencia en bovinos de raza Holstein, aunque otros animales también otras razas también pueden afectarse. Aquí vemos, este no es un bovino, pero es para recordar en donde se coloca el tendón de Aquiles. En caso comparativo en un humano, el tendón de Aquiles, bueno, pues sería aquí, ¿verdad? Y aquí vemos la imagen de un becerro que presenta sus extremidades extendidas y esto hace que tenga una posición anormal. Aquí se ve un encurvamiento de su columna vertebral y bueno, también puede tener cierta dificultad para desplazarse. Bueno, otra condición que también se considera congénita y realmente se asocia a una mutación genética es la hiperplasia e hipertrofia de los músculos esqueléticos con escaso tejido adiposo, que se conoce como hiperplasia muscular o animales doble músculo. No es que estos animales tengan 2 músculos de un tipo de músculo, sino estos músculos están muy grandes debido a un problema de hiperplasia. ¿A qué se asocia? Bueno, es una condición genética en donde existe bloqueo de la miostatina. La miostatina es un factor inhibidor del desarrollo muscular. Entonces, si hay un bloqueo de esta, el tejido muscular esquelético va a seguir desarrollándose. Por eso las masas musculares son muy voluminosas. Esta condición se ha visto en razas de bovinos como el belga azul, el Holstein, la parda suiza o el Ayrshire. Aquí tenemos un ejemplo de un animal doble músculo que, bueno, posiblemente llega a pesar más de 1000 kilos. Bueno, vamos a hablar ya de otras condiciones, en este caso adquiridas, es patología adquirida. Vamos a hablar de la atrofia muscular. ¿Qué es la atrofia muscular? Es la disminución del tamaño de las fibras musculares. En este caso se reduce el sarcoplasma, que es el equivalente al citoplasma, es de menor tamaño. Una atrofia muscular también se puede asociar a una necrosis del tejido muscular. Bueno, la masa muscular que se está perdiendo va a ser sustituida por grasa y o tejido conjuntivo. Entonces esto no va a perder función muscular este animal. ¿A qué se asocia? Hay diversas causas. Puede haber una atrofia muscular generalizada, todos los músculos prácticamente, o localizada, dependiendo de la causa. Por ejemplo, la falta de movimiento.
Un animal puede tener falta de movimiento, por ejemplo, en algún miembro o dos miembros, ya sea, por ejemplo, por fracturas, en donde cuando existe o tenemos que hacer una reparación de una fractura para que el hueso se repare, tenemos que inmovilizar. Entonces, momentáneamente ese músculo o esos músculos no van a trabajar y se van a atrofiar. Animales que padecen de cojeras por cualquier condición, pododermatitis, laminitis, por ejemplo, o animales con artritis o anquilosis, pues son animales que también no van a moverse lo suficiente. Esto sobre todo estamos hablando de extremidades. Y entonces esas extremidades, por falta de movimiento o falta de uso, que también se conoce, se van a atrofiar. Otra causa es la angiotrófica o por desnutrición. Cualquier enfermedad degenerativa crónica o, por ejemplo, una enfermedad de un individuo con cáncer, bueno, pues le puede provocar una caquexia o desnutrición prolongada. Tendríamos básicamente una deficiencia de proteínas y la atrofia muscular sería generalizada. Vamos a ver una caquexia en general de todo el animal. Otra condición que puede ocasionar atrofia muscular es la edad avanzada. Es algo que no podemos evitar. Cualquier animal adulto, ya viejo, considerado viejo, va a tener atrofia de todos sus aparatos y sistemas, prácticamente de todos sus tejidos, ya por condición avanzada, y esto sería generalizado también. Atrofia muscular por denervación. Para que un músculo trabaje adecuadamente, tiene que estar bien inervado. Entonces, cualquier alteración que provoque falta de inervación a le puede provocar atrofia. Estos son algunos ejemplos, como lesiones medulares, puede ser fracturas de la columna vertebral, por ejemplo, con sección de la médula espinal. Entonces no hay buena inervación y este animal pues queda paralítico y las masas musculares se van a atrofiar. Alguna mielitis, por ejemplo, infecciosa, puede ocasionar también esto. Compresión de los nervios, que puede ser también, por ejemplo, las raíces de los nervios espinales o los nervios periféricos por algún problema de alguna neoplasia, por ejemplo, o la inflamación de estos, que es lo que le llamamos una neuritis. La otra causa de atrofia muscular es la falta de irrigación. Igual, un músculo para que funcione muy bien, tiene que estar bien irrigado, bien nutrido y bien inervado. Entonces, cualquier cosa que ocasione falta de irrigación, no le van a llegar nutrientes a ese músculo, puede ser que tampoco suficiente oxígeno, y entonces ocasiona una atrofia. Algunas causas podrían ser una trombosis, por ejemplo, o torniquetes que que hayamos puesto en ese animal en un tiempo, ¿no? En cierto tiempo. Aquí tenemos imágenes. Este es un animal, ustedes ven la condición pobre, ¿verdad? Es una atrofia muscular generalizada, que podemos inclusive ver las costillas en este animal. También tiene una mala postura, tiene una gifosis, y aquí vemos un corte histológico de una atrofia característica. Entonces, ¿qué estamos observando? Escasas fibras musculares, muy adelgazadas, y en su lugar, ¿verdad? Vamos a encontrar tejido adiposo como aquí y tejido conjuntivo como aquí, ¿sí? Entonces, tanto el tejido adiposo como el conjuntivo no van a hacer la función muscular. Esta fotografía debería verse con fibras musculares prácticamente por completo. Aquí tenemos otro ejemplo de atrofia muscular vista al microscopio. Vemos lo mismo, fibras musculares muy adelgazadas y mucho espacio entre ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se rellena de grasa y o tejido conjuntivo. Lo contrario de una atrofia muscular es la hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular, bueno, es el aumento de volumen de las fibras musculares. Esta es una condición que pues no vemos con frecuencia en animales. Es a nivel de músculo esquelético. Sí la vemos muy frecuente en el miocardio, asociada a insuficiencias cardíacas, la hipertrofia del ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Eso sí lo vemos muy común. Pero a nivel de músculo esquelético, pues no es tan común en los animales como en el hombre. La hipertrofia muscular generalmente se da por ejercicio constante, pues tiene que ser un trabajo continuo,
por un cierto tiempo, esto no se va a dar de la noche a la mañana, y la podríamos llegar a ver en animales atletas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a caballos de carrera. Es su función zootécnica, que están entrenándolos constantemente, pueden tener cierta hipertrofia muscular, o a veces también perros de carrera. Como en este caso, pues sería un ejemplo, ¿no?, de esta condición. Dentro de alteraciones degenerativas del músculo esquelético vamos a hablar de estas que son importantes: la miopatía degenerativa, o también llamada enfermedad del músculo blanco, la azoturia, o también llamada enfermedad de los lunes, el síndrome de vaca caída y la miopatía por captura. Recordando la enfermedad del músculo blanco, que también se conoce como miopatía degenerativa, esta es una enfermedad que la vamos a encontrar con mayor frecuencia en los bovinos, ovinos, caprinos, en los rumiantes y en los equinos. ¿A qué se asocia? Se asocia a deficiencia de vitamina E y o selenio. ¿En qué consiste? Bueno, lo que pasa es que tanto la vitamina E como el selenio forman parte estructural de la fórmula química de esta enzima llamada glutatión peroxidasa. Esta enzima inhibe la formación de peróxidos, que ellos dañan a las fibras musculares. Entonces, si no hay suficiente vitamina E y o selenio, no se forma suficiente cantidad de la glutatión peroxidasa y se acumulan gran cantidad de peróxidos en la fibra muscular. Esto provoca que haya degeneración hialina de las fibras musculares, o también se le conoce como degeneración de Zenker. Si el caso es muy grave, la degeneración pasa a ser una necrosis Zenker. Recordamos que esta enfermedad también va a afectar al corazón y va a tener el corazón, el miocardio, zonas blanquecinas. Las zonas blanquecinas corresponden precisamente a la degeneración hialina o la degeneración Zenker. Aquí estamos viendo las fibras musculares se ondulan, se van haciendo más eosinofílicas, de color más rosa en una tinción con eosina, y se van a empezar a fragmentar, se van a empezar a romper. Aquí, por ejemplo, ya también vemos una calcificación distrófica asociada a esa degeneración. Entonces, estos animales también pueden tener insuficiencia cardíaca. A nivel de músculo esquelético, pues vemos la misma lesión, ¿sí? Vemos que el músculo tiene zonas blanquecinas, como aquí, lo que corresponde a las zonas de degeneración. Algunos le llaman carne con apariencia de carne de pescado, debido al color blanco precisamente, o carne como cocida, debido al color blanquecino. Esto, bueno, pues es causa de decomiso a nivel de rastro. Otra enfermedad degenerativa y necrótica importante es la llamada azoturia o enfermedad de los lunes. Esta enfermedad va a afectar con mayor frecuencia a los caballos, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Vamos a hablar un poco sobre su patogenia. Consiste en que en caballos que están bien alimentados, bien cuidados, y en este caso descansados, por ejemplo un fin de semana en donde no tienen una actividad física pero sí están bien alimentados, sus masas musculares van a tener glucógeno en grandes cantidades almacenadas, ¿sí? Almacenado este glucógeno en sus masas musculares, en el caballo en reposo. Pero si de repente lo ponemos a hacer una actividad física fuerte, ¿sí? Por ejemplo, una carrera, un caballo de carrera, ¿sí? Que está muy bien descansado al fin de semana, no lo calentamos y de repente le ponemos una actividad física intensa, el glucógeno que estaba acumulado en sus músculos se convierte en ácido láctico. Entonces va a haber gran cantidad de ácido láctico. Este ácido láctico va a ser el responsable de provocar necrosis muscular. A esto también se le conoce como mionecrosis o rhabdomiólisis. Son dos términos. Entonces, si hay una rhabdomiólisis, la proteína muscular denominada mioglobina va
a liberarse hacia el torrente circulatorio. Y esta mioglobina, una vez que está en la sangre, se va a filtrar a través de los riñones, a través de los glomérulos, y va a estar en contacto directo con los túbulos renales, con las células tubulares renales, provocándoles una necrosis tubular. Y esto se le conoce como tubulonefrosis. Son animales que, cuando el problema es muy grave, pueden llegar a morir por este problema en forma aguda. Esta patogenia también la podríamos compartir con lo que se llama miopatía por captura. Esta condición, miopatía por captura, se da principalmente en animales que son perseguidos, ya sea para cuando los cazan o cuando los persiguen para, bueno, pues llevarlos hacia algún zoológico, por ejemplo, animales silvestres. O también se ha dado en animales que se llevan a rastro y, bueno, los hacen que suban, bajen una actividad que no están acostumbrados y están sometidos a mucho estrés. Entonces, en este caso también el glucógeno muscular también se va a transformar en ácido láctico y también van a sufrir de rhabdomiólisis. Y eso se le conoce también como miopatía por captura. Y otra condición que, bueno, también podríamos considerar es lo que se conoce como síndrome de vaca caída. ¿Qué es una vaca caída? Es aquella vaca que permanece por más de 24 horas echada. Eso obviamente no es normal. Esto puede asociarse a muchas causas, por eso se llama síndrome, porque se puede asociar a hipocalcemia, a hipomagnesemia, a pododermatitis, por ejemplo, a vacas que tienen miedo porque los pisos están muy resbalosos. O sea, hay muchas causas. Entonces, la vaca está echada y las masas musculares que están en contacto con el suelo por muchas horas pueden sufrir degeneración y necrosis muscular. Y si esto sucede, esas vacas posiblemente ya no puedan volver a caminar. Aquí tenemos, bueno, pues ejemplos de lo que sucedería en la azoturia o enfermedad de los lunes. Se llama enfermedad de los lunes porque precisamente se presentaba en caballos que estaban descansados el domingo y el lunes hacían actividad física y se presentaba el lunes. Pero obviamente eso se puede presentar cualquier día de la semana, ¿sí? Entonces, ahí vemos esto. ¿Qué lesión observamos? Aquí vemos una mionecrosis o rhabdomiólisis, ¿verdad? Es muy severo en este caso. Vean, aquí vemos masas musculares, fibras musculares normales. Y aquí ya no vemos las fibras musculares, aquí ya han sido destruidas. Aquí también vemos restos prácticamente de lo que serían las fibras musculares. Y de ahí que la mioglobina pase hacia torrente circulatorio. Pasando a enfermedades infecciosas bacterianas que nos producen miositis, ¿verdad? Podemos tener a dos grandes grupos de estas enfermedades. Por un lado, las miositis bacterianas purulentas, en donde vamos a encontrar exudado purulento. Están asociadas principalmente a bacterias piógenas. Estos son algunos ejemplos, a streptococos o estafilococos. También puede ser, por ejemplo, Arcanebacterium piógenes. Y algunas causas de esto, para darles algunos ejemplos, es la inoculación directa de agentes bacterianos, por ejemplo, cuando inyectamos animales con agujas contaminadas. Entonces se pone la inyección y estamos además inyectando bacterias y se forman abscesos en la región de la inyección. Otro ejemplo de inoculación directa, bueno, puede ser cualquier objeto punzocortante, alguna espina, algún clavo, algo que tenga una terminación roma, y bueno, que inyecte directamente bacterias. Otro ejemplo, pues son también los cerditos que se muerden la cola. E igual, ¿verdad? Producen abscesos que pueden ser desde abscesos a nivel del canal medular, pero también llegan a producir miositis, por ejemplo. O esta miositis puede ser por extensión de alguna otra lesión, por ejemplo, una fractura expuesta, hay pioderma, hay miositis, ¿verdad? Y hay osteomelitis también. O también puede ser por vía hematógena, un caso más raro. Por otro lado, tenemos otro grupo de enfermedades que son sumamente importantes, sobre todo en el ganado bovino, y en general en los rumiantes, en ocasiones en el caballo, que es el caso de las clostridiasis. En este caso,
pues están bien descritas 3 enfermedades, pero ahorita les voy a explicar que a veces ya no se habla simplemente de pierna negra o de gangrena gaseosa, sino se habla de clostridiasis. ¿Por qué? Porque muchas veces existe 1 o 2 agentes involucrados en el problema, no nada más uno, y entonces, bueno, ¿fue pierna negra o fue edema maligno? ¿No? Entonces algunos mencionan, bueno, mejor es una clostridiasis. Pero si las vemos por separado, ¿verdad? Tenemos a lo que se conoce como pierna negra, también se le llama carbón sintomático, también se le llama mal de paleta, por ahí tiene otros sinónimos, y está asociada a Clostridium Chauvei. El edema maligno está asociado a Clostridium septicum, la gangrena gaseosa Clostridium novi, y otros como Clostridium sordelli también se han aislado de las clostridiasis. Si hablamos un poquito de cada una de ellas por separado, tenemos Clostridium Chauvei, en caso de pierna negra, carbón sintomático, o mal de paleta. La vía de entrada de este agente, que vive en el medio ambiente, vive en la tierra en forma prácticamente de esporas, es digestiva, hematógena o linfática. De esta manera llega hacia el tejido muscular, pero ahí se queda latente en forma de espora. Generalmente, para que estas esporas germinen, la bacteria se multiplique y produzca sus toxinas, porque las toxinas son las responsables de las lesiones necróticas e inflamatorias en el músculo. Para que esto suceda, tiene que haber un cambio en el músculo. Este cambio generalmente pues es un ambiente anaerobio. Entonces, por ejemplo, un animal puede golpearse muy fuertemente un miembro. Esto puede generar un cierto ambiente anaerobio, y entonces las esporas que ya estaban ahí latentes pueden llegar a proliferar, y las bacterias producen sus toxinas y lesionan a la fibra muscular. Esta enfermedad, bueno, se ha visto principalmente en los rumiantes, a veces llega a afectar a los cerdos, y las lesiones pues son bastante características. En los músculos estriados van a estar de color rojo oscuro o negro, de ahí el nombre de pierna negra o carbón sintomático. Esas bacterias, como son anaerobias, también producen gran cantidad de gas. Entonces, la masa muscular afectada también va a crepitar. Y en algunas ocasiones también encontramos líquido espumoso que corresponde a edema. Esto pues es un caso, es la pierna de este rumiante, y vemos que pues tiene una coloración negra. Tiene una coloración negra, de ahí llamada pierna negra. Y aquí tenemos en este caso al protagonista, que serían Clostridium Chauvei. Son bacilos, ¿verdad? Muy claros, bacilos bastante grandes. En una inmunofluorescencia se ve un poco mejor quizá en este caso la morfología de esos bacilos. Aquí tenemos este caso. Caso de pierna negra, vean, pues el nombre lo dice, ¿verdad? El color sumamente negro de esa masa muscular, se ve con un aspecto gelatinoso, eso significa que también hay edema, y también crepita. Obviamente esto pues es decomisado, debe ser decomisado a nivel de rastro. Aquí tenemos un corte histológico, vemos que las fibras musculares se rompen, prácticamente se fragmentan. Hay una mionecrosis, y también vemos aquí algo de hemorragia, por ejemplo. Y si buscamos en este tejido también podemos encontrar a los Clostridium. Otro ejemplo de pierna negra, su nombre lo dice, ¿verdad? Toda esta parte del músculo está afectado. Bueno, el edema maligno, bueno, pues es algo muy parecido. Realmente es algo muy parecido, y realmente las lesiones macroscópicas son indistinguibles con el caso anterior. La vía de entrada del Clostridium septicum generalmente es por heridas, o también puede ser vía umbilical en animales neonatos, afecta a los rumiantes, equinos, rara vez a porcinos, y la lesión es prácticamente la misma, es una mionecrosis. También existe edema, por ejemplo, por eso se llama edema maligno. Aquí el edema es muy pronunciado, y también puede haber la producción de gas. La patogenia pues es muy similar, también son bacterias
que están en forma de espora, necesitan un ambiente anaerobio, proliferan, producen toxinas y las toxinas son las que dañan. Aquí tenemos un caso de edema maligno y pues si se fijan en realidad, díganme es pierna negra o edema maligno, quizá la localización a veces de la lesión, pero no es tan fácil, ¿no? Macroscópicamente no. Entonces aquí tendríamos que, para tener un diagnóstico definitivo, tendríamos que hacer un aislamiento bacteriológico para ver qué Clostridium es, ¿no? Aquí otro caso de edema maligno, vean, este es el caso de un equino. Y vemos igual sus masas musculares aquí, a este nivel de color negro, ¿verdad? Y bueno, un aspecto de gelatina que me indica edema. Y la gangrena gaseosa, pues igual es muy parecido, por eso está dentro del grupo de las clostridiasis, asociada a Clostridium novi. También afecta a los rumiantes. La vía de entrada de este agente también es a través de heridas. Y las lesiones son parecidísimas, ¿sí? También hay una mionecrosis, hay edema y hay gas. Entonces, por eso, por esta condición, se habla más bien de clostridiasis y ya no tanto de una enfermedad por separado. Bueno, dentro de las miositis de origen parasitario, tenemos a 3 grupos de parásitos importantes. Dentro de ellos están los protozoarios. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, su importancia. Caso de Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Sarcocistis y Neospora canin. Y por otro lado tenemos a las larvas de céstodos, o también conocidas como metacéstodos, caso del Cysticerco celulosae y Cysticerco bovis. Y por otro lado nemátodos como Trichinella spiralis. Bueno, hablando de la toxoplasmosis asociada a Toxoplasma gondii, sabemos que es una enfermedad cuyo huésped definitivo, o los huéspedes definitivos son los felinos. Entonces, en ellos se desarrolla la coccidiosis intestinal y ellos pueden eliminar oquistes. No es constante la eliminación de oquistes, pero pueden estar eliminando quistes a través de las heces y de esta manera contaminar el medio ambiente. Y bueno, puede ser una manera precisamente de contagio de la enfermedad por el consumo de oquistes, que puede estar en los alimentos, que pueden estar en el agua, por ejemplo, por ahí, ¿no? Los huéspedes intermediarios de toxoplasmosis son muchos. Prácticamente podemos decir que todos los animales domésticos se pueden afectar por Toxoplasma gondii. También animales silvestres, por supuesto, y por supuesto, pues el humano, ¿no? Es considerada una de las zoonosis parasitarias más importantes. En los huéspedes intermediarios se van a desarrollar las fases extraintestinales del parásito, como son la presencia de quistes parasitarios que contienen en su interior bradizoitos, y que es la fase de reproducción del parásito lenta. Y también vamos a encontrar la otra fase, que son los taquizoitos, que es la fase de multiplicación rápida en diferentes tejidos, y es cuando hay más lesiones en ese huésped. ¿En qué órganos? Aquí estamos hablando de músculo, lo vamos a encontrar en músculo, pero este parásito en los intermediarios lo vamos a encontrar en cualquier órgano y tejido, e inclusive células sanguíneas, ¿sí? Entonces, les comentaba, afecta a la mayoría de los tejidos, ¿no? Aquí porque estamos hablando de músculo. Y en músculo, si lo llegamos a encontrar, vamos a ver que provoca una miositis linfoplasmocitaria. Bueno, es el corte histológico de un músculo esquelético, y aquí estamos viendo un quiste muy, bueno, yo le digo bonito, un quiste con una pared, esta es su pared, y adentro todos estos son bradizoitos. Entonces, la fase de multiplicación extraintestinal lenta. Cuando estos bradizoitos se enquistan, esta pared los aleja o hace que la respuesta inmunológica pues prácticamente no lo ataquen, ¿sí? Entonces aquí no hay mucha reacción inflamatoria, pero
cuando este quiste se rompe, la pared se rompe, se liberan los taquizoitos, se convierten en taquizoitos que van a introducirse a nuevas células y entonces es cuando viene la reacción inflamatoria. Aquí tenemos otro caso, esto es una tinción de Paz, otro quiste de toxoplasma con gran cantidad de bradizoitos en su interior, son Paz positivos. Por otro lado, otra enfermedad por protozoarios es el caso de la tripanosomiasis. También se le conoce como enfermedad de Chagas y está asociada a Trypanosoma cruzi. Este parásito tiene un ciclo indirecto en donde, bueno, el vector del parásito es la triatoma o lo que se conoce como chinche besucona. ¿Sí? Entonces en ella se desarrollan ciertas fases del parásito y cuando la chinche se alimenta de otro huésped, generalmente defeca y en ese material defecado por la chinche es donde vienen los parásitos, que pueden introducirse a través de la piel. Si hay heridas es todavía más fácil que por ahí se introduzcan, van hacia torrente circulatorio. En este caso el parásito todavía tiene como un flagelo que le permite moverse y llega a su órgano blanco. Su órgano blanco en este caso es corazón, miocardio, ¿verdad? Y músculo esquelético. Entonces este parásito nada más va a afectar tejido muscular, a diferencia de toxoplasma, por ejemplo. Existen muchos huéspedes que pueden tener esta enfermedad, entre ellos el humano, también se considera una zoonosis, pero si se fijan, perros, gatos, armadillos, monos, pequeños mamíferos silvestres, varias especies animales se ven afectados. Lo que nosotros vemos con mayor frecuencia generalmente son los perros. Y no en todos los perros, ¿verdad? Sino esta chinche pues tiene un hábitat específico. Entonces aquí en México, por ejemplo, lo encontramos en el centro del país, lo encontramos por ejemplo en el estado de Morelos, o también por ejemplo en Colima. Ahí hay varios casos de tripanosomiasis que nos llegan a nosotros y sobre todo son perros, que es lo que llega, ¿no? Bueno, una vez que el parásito está en el músculo va a provocar miositis linfoplasmocitaria también, generalmente es bastante grave a comparación del caso anterior de toxoplasma. También puede afectar a linfonodos, ¿verdad? El miocardio y bueno, cualquier parte musculoesquelético. Aquí vemos un caso musculoesquelético. Aquí vemos a los parásitos dentro de la fibra muscular, pero la reacción inflamatoria es todo esto, es muy severa, es una miositis pero bastante pronunciada. Vean, esta es otra fotografía. Estamos viendo la presencia de los parásitos dentro de las fibras musculares y bueno, toda la reacción inflamatoria bastante severa, linfoplasmocitaria. Es un acercamiento. Se ve muy bonito, bueno, para el paciente no, pero aquí se ven muy bien los parásitos adentro de la fibra muscular. Aunque están adentro, sí hay una reacción inflamatoria muy fuerte. Por otro lado, el Sarcocistes sp, ¿sí? Este parásito protozoario tiene una multiplicación sexual en el intestino de los mamíferos y tiene una multiplicación asexual en los huéspedes intermediarios, que son animales silvestres y domésticos. Y es principalmente donde lo vamos a ver precisamente, este parásito en los músculos de los huéspedes intermediarios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Sarcocistes sui canis. El porcino es el huésped intermediario, ¿sí? Y el perro sería el huésped definitivo. El caso de Sarcocistes bovifelis. El bovino es el huésped intermediario, y el gato es el huésped definitivo. El Sarcocistes ovifelis, igual. ¿Sí? El ovino es el huésped intermediario y el gato es el huésped definitivo. Entonces la presencia del parásito a nivel muscular lo vamos a encontrar en los intermediarios. Hay una cosa interesante, este parásito es muy grande, sus estructuras parasitarias son bastante grandes, más grandes que el caso de tripanosoma o el caso de toxoplasma, ¿sí? Pero generalmente no va a haber una respuesta inflamatoria contra él.
Ocasionalmente puede provocar miositis linfoplasmocitaria y eosinofílica, pero esto no es tan común. Generalmente nosotros vemos accidentalmente en una necropsia, hacemos cortes histológicos, revisamos todos los órganos y por accidente, por así decir, encontramos que tenía sarcocistes, ¿sí? No les llega a provocar gran problema a nivel muscular. Generalmente no sucede así. En casos de miositis es lo menos común que sucede. Aquí tienen dos ejemplos: corte transversal de fibras musculares, corte longitudinal, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la presencia de estos sarcocistes y si se fijan no hay reacción inflamatoria, como que el parásito vive muy contento aquí, utiliza mecanismos de evasión de la respuesta inmune que hace que no lo ataquen. E igual aquí están ocupando la mayoría de esta fibra muscular y no hay reacción inflamatoria. Y este es un caso de los no comunes, en donde aquí tenemos otra vez la presencia de sarcocistes. Vean aquí como tiene una pared también bastante gruesa. Y en este caso sí encontramos células inflamatorias. En la flecha, por ejemplo, nos está indicando eosinófilos. En este caso sí podemos ver macroscópicamente algo. Vemos también aquí zonas blanquecinas, por ejemplo, que corresponden a las áreas de miositis. ¿Sí? Esto es esto, ¿verdad? Microscópicamente. No confundir sarcocistes, en este caso SP, con sarcocistes neurona, que es el que afecta el cerebro de los caballos, y ese sí es otro problema bastante grave en el caballo. Bueno, por otro lado, el caso de Neospora caninum. El huésped definitivo, se sabe, o los huéspedes definitivos, sabe que son los perros y los coyotes. En ellos se desarrollan las fases intestinales y la formación de oquistes. Los perros y los coyotes eliminan los oquistes a través de las heces y bueno, después ya maduran, ¿verdad?, estos oquistes y será la fase infectante para los huéspedes intermediarios, la ingestión de oquistes. En los huéspedes intermediarios son varios, también cada vez se descubren más, pero quizá de los más conocidos son todos los rumiantes, entre ellos los bovinos, en donde tiene una importancia económica muy importante porque es un parásito que provoca aborto y es considerada las principales causas de aborto en ganado bovino últimamente. Afecta a equinos, herbívoros silvestres y bueno, ahora cada vez se va descubriendo más especies son afectadas. Es algo muy parecido a la toxoplasmosis. De hecho, este parásito se confundía con Toxoplasma gondii. Y hasta antes del siglo pasado, de los años 80, este parásito se confundía con Toxoplasma. Se pensaba que todo era Toxoplasma, hasta que se descubrió que no, que era un parásito diferente. Se hizo un estudio retrospectivo en tejidos guardados y muestras guardadas y se vio que este parásito en perros al menos existe desde los años 50 del siglo pasado, pero se descubrió hasta los años 80. ¿Sí? A nivel de tejido muscular, en los perros, cuando llegan a tener cuadro clínico, que bueno, esto generalmente es en los cachorritos que se infectan con una mamá que tiene el problema, en ellos sí se puede presentar una miocarditis o una miositis también linfoplasmocitaria, también problemas en sistema nervioso. Y en los huéspedes intermediarios, el problema principal es que provoca abortos. Y en los fetos abortados, en este caso un ejemplo de los bovinos, ¿verdad?, encontramos miocarditis y miositis como lesión característica de este protozoario. Aquí tenemos caso de neosporosis en estos perros. El problema que tienen es una parálisis miembros pélvicos que generalmente es ascendente. Y esta parálisis se debe básicamente a un problema de polirradiculoneuritis, que es un problema del sistema nervioso, es una inflamación de las raíces de los nervios espinales que les provoca esto. Pero también pueden además tener miositis. Aquí tenemos casos, esta fibra muscular, por ejemplo,
Es una miositis linfoplasmocitaria muy grave. Todas las células que se ven prácticamente núcleos son linfocitos. Todos estos son linfocitos, células plasmáticas. Y aquí tenemos una fibra muscular con la presencia, en este caso, de taquizoitos. Igual que en caso de toxoplasmosis, en los huéspedes intermediarios, nada más vamos a encontrar taquizoitos y quistes con bradizoitos en sistema nervioso central. Cambiamos a unos parásitos ya más grandes que podemos verlos macroscópicamente, ¿verdad? Que son los metacéstodos de las tenias. Y tenemos dos importantes porque son zoonosis, de hecho. Dentro de ellos tenemos el caso de Cysticercus cellulosae, o también ahora la tendencia es llamarlo metacesto de la tenia solium, y por otro lado el Cysticerco bovis o metacesto de la tenia saginata. Entonces, caso del humano, el humano va a tener en el intestino a la tenia solium, y la tenia va a deshacerse de sus últimos proglótidos, que van a tener a huevecillos o huevos, que se les llama. Y estos van a ser eliminados en las heces. Y entonces el huésped intermediario, en este caso son los cerdos, que consumen excremento contaminado ya sea con los proglótidos o con los huevos de la tenia solium. Y en los cerdos se va a desarrollar la cisticercosis. ¿Y en dónde vamos a encontrar los cisticercos? Pues en las masas musculares, principalmente las de mayor actividad. Los podemos encontrar en músculos de la lengua, en músculos de las extremidades, por ejemplo, en el diafragma, y recuerden que también afecta al sistema nervioso. Algo parecido sucede en el caso de Cysticerco bovis. El bovino es el huésped intermediario también. Entonces el humano igual a través de las heces elimina proglótidos y huevos. Los huéspedes intermediarios, que son los bovinos, por ejemplo en las pasturas, pueden ingerir estos huevos y a ellos se les va a desarrollar Cysticerco bovis, que lo vamos a encontrar también en las masas musculares. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Cysticerco cellulosae. Aquí vemos la presencia de esos parásitos que tienen forma como de vesículas, les dicen, ¿verdad? Tienen líquido en su interior y un puntito blanco, que es el Scolex. Aquí se ve más claro. Aquí vemos la presencia de esos cisticercos. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia del Scolex, ¿verdad? Que cuando llega al intestino del huésped definitivo, en este caso los humanos, va a haber una evaginación del Scolex, va a manifestar sus ganchos y de ahí va a deslizar la mucosa intestinal y se desarrolla la tenia. Pero en los cerdos únicamente vamos a encontrar cisticercos. Bueno, otro parásito que en este caso es un hematódo es la Trichinella spiralis, la enfermedad triquinelosis. En este caso el parásito adulto como tal, el nematódo se encuentra en el intestino del humano, pero también porcinos y carnívoros. Y por ahí también se ha descubierto, por ejemplo, en osos polares. Entonces, las larvas de estos parásitos atraviesan la pared intestinal y se van por torrente circulatorio hacia los músculos esqueléticos y en ellos se van a enquistar. Entonces lo que vamos a encontrar a nivel de músculo esquelético son las larvas, ¿sí? En este caso básicamente encontramos una miositis eosinofílica a nivel microscópico. Entonces aquí estamos viendo un corte histológico de un músculo. Aquí vemos al parásito, a la larva, que generalmente está enrollada, de ahí el nombre de spiralis, aquí recubierta de esta pared, pero aún así la reacción inflamatoria tiende a ser severa. Y aquí, bueno, tenemos a este parásito. Aquí vemos muy bien la morfología en forma de espiral, de ahí su nombre, ¿verdad? Trichinella spiralis. Bueno, otras causas de miositis. Es el caso de miositis eosinofílica. La miositis eosinofílica no se conoce la causa, entonces pues es idiopática,
¿verdad? Cuando hablamos de idiopático es que no se conoce exactamente la causa. Se han propuesto varios agentes, pero no se ha comprobado ninguno. Como es una miositis eosinofílica, pues se pensaba que pudiera estar asociada a parásitos, pero no se han encontrado parásitos. Otra propuesta es que podría estar asociado a una hipersensibilidad tipo 1, donde intervienen los eosinófilos, pero tampoco está comprobado. Entonces, hasta el momento, pues sigue siendo idiopática. En este caso, va a afectar a perros y vamos a ver que también puede afectar a bovinos. En el caso, cuando afecta a los perros, los músculos que se afectan con mayor frecuencia son los músculos de la masticación. Entonces, van a ser los músculos maceteros, los temporales y los pterigoideos. Entonces, estos perros van a tener mucho dolor para masticar, van a dejar de alimentarse y pues poco a poco van perdiendo condición corporal, se van a poner caquéxicos debido al problema de los músculos masticatorios. Se ha visto con frecuencia en el pastor alemán, pero puede ser otras razas también, y ya en una necropsia, ¿verdad? Lo que podemos ver es que los músculos afectados cambian de color a un color grisáceo o verdoso, algunos les dicen color verde metálico. Ajá. Y eso corresponde microscópicamente a una miositis eosinofílica grave con necrosis. Bueno, en este caso, esta enfermedad también afecta a los bovinos y ocasionalmente a los ovinos. La causa igualmente no se conoce, sí, idiopática, sucede lo mismo que en los perros. Pero la diferencia es que los músculos de las extremidades y el tronco van a ser mayormente afectados, a diferencia del perro, que son los músculos de la masticación. En estas especies, principalmente los músculos de las extremidades. Los músculos macroscópicamente también los vemos grisáceos o verdosos, y microscópicamente también vamos a ver miositis eosinofílica grave y necrosis. Aquí vemos precisamente una canal de bovino en donde hay cambio de coloración de toda esta zona del tejido muscular. Se ve de color verdoso o verdoso, algunos dicen metálico. Hay que diferenciarlo de una pseudomelanosis, que ya es un problema de putrefacción, en donde también el músculo se hace de color verdoso. Pero ese es otro problema, entonces hay que saber distinguirlo. Esto desafortunadamente, bueno, pues también es causa de decomiso a nivel de rastro. Aquí vemos otro caso en el miembro de este bovino. Ha cambiado el color del tejido muscular, aquí se ve más bien como grisáceo, pero pues como ya no es un tejido muscular de color rojo, no es una carne roja, pues esto es decomisado. Microscópicamente pues vemos esto. Ya la fibra muscular, de hecho, prácticamente ha sido sustituida por todo el tejido, por toda la infiltración inflamatoria. Aquí vemos algunos restos de fibras musculares, pero lo que estamos observando básicamente es una inflamación muy grave con necrosis, y la inflamación es básica por eosinófilos. Aquí es otro caso donde vemos una zona de necrosis muy extensa, como vemos aquí, y vemos gran cantidad de eosinófilos también infiltrados en ese músculo. De ahí que macroscópicamente pues cambie de color. Y aquí otra músculo esquelético macroscópicamente, vean, aquí se ve como grisáceo, un poco verdoso, pero igual corresponde a una miositis eosinofílica en un bovino. Bueno, finalmente, para hablar de neoplasias musculares, tenemos a lo que se conoce como rhabdomioma, que es la neoplasia benigna muscular, y el rhabdomiosarcoma, que es la neoplasia maligna. Ambas son de frecuencia baja, realmente no son tan frecuentes, ¿verdad?, como las neoplasias de piel, por ejemplo, las neoplasias de glándula mamaria. La frecuencia es baja. Y dentro de ellas dos, el rhabdomiosarcoma es más frecuente que el rhabdomioma. Pero forma parte de los sarcomas y tenemos que hacer diagnóstico diferencial pues con osteosarcomas, fibrosarcomas, condrosarcomas. En este caso vemos este tejido de nueva formación, bien delimitado,
con presencia de lóbulos de color blanco, más o menos blanco amarillento, y de consistencia pues firme, no tan firme como un osteosarcoma, pero sí de consistencia firme, en el caso de un miembro de un perro. Ese es un caso de un rhabdomyosarcoma. Todo este tejido es el neoplásico. El caso de un rhabdomyosarcoma en un bovino, esto es muy raro, ¿verdad? Porque generalmente los animales de abasto pues van a sacrificio a edad temprana, no viven toda su vida, y el riesgo de desarrollar neoplasias pues se reduce. Solamente lo vemos en animales que pues viven mucho tiempo, los dejamos vivir mucho tiempo. A diferencia de los perros pues generalmente los conservamos toda su vida y cuando llegan adultos viejos desarrollan neoplasias. Esto es un caso interesante de un rhabdomyosarcoma en un perro ya con metástasis. Entonces aquí estamos viendo varios nódulos neoplásicos, que está abarcando órganos de la cavidad torácica, también de la cavidad abdominal, lo que me indica ya pues que hubo metástasis. Es un caso de rhabdomyosarcoma. La causa de muerte obviamente fue este problema. Esto es el caso de un ave. Vemos todo esto, tejido que se ve como blanquecino, todo esto. Es la presencia de esta neoplasia rhabdomyosarcoma. Bueno, y muchas gracias por su atención. Eso sería todo.